el 31 de marzo el Día Nacional del Agua. Claro. Entonces, como que marzo vamos a caracterizarlo con el tema del agua, desde mi parte. Entonces, a diferencia de otros años, este año tenemos la gracia, la suerte, la bendición, se aliaron los planetas para tener en nuestra Carta Magna de la provincia de Santa Fe un artículo dedicado al agua. Bien. Entonces, vamos a conocerlo, porque como dice Da Vinci, se atribuye ese dicho, no se puede conocer, no se puede amar lo que no se conoce. Lo que no se conoce. Entonces, si queremos saber de qué se trata, tenemos que conocerlo para poder apropiarlo y poder exigirlo. Así que desde esa parte, desde ese lugar, quiero compartirles de qué se trata. A ver, ¿de qué se trata? Bien. ¿Se acuerdan, no es cierto, que cuando fue la convención se reunieron muchas organizaciones que pedían que que se presenten nuevos proyectos y participe la sociedad? Uh-huh. Se dio ese espacio y gracias a eso se presentaron en la Comisión de Derechos y Garantías más de 700 proyectos y 300 expositores en esta área, ¿no es cierto? En la Constitución del 62 teníamos apenas 28 artículos dedicados a la primera parte, que era principios y garantías, derechos y garantías. Ahora se sumaron 27 más. Entonces, por eso es la importancia. Si bien tuvo mala prensa la reforma porque se encapsuló por ahí con la reelección del gobernador y demás, fue una gran oportunidad para estas cosas, para estos nuevos derechos. Entonces, el tema agua forma el artículo 34. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos, a partir de la reforma de la Constitución, que la trajiste, sí, en el artículo 34, tenemos un apartado que habla, pregunto, del derecho al agua. Sí. Ahora, quiero que lo leamos y lo vamos a ir analizando. Dale. ¿Sí? Bueno, yo me lo traje, ahí estaba viendo, el derecho, esa es la parte 1. En YouTube, lo estamos viendo. En YouTube lo estamos viendo, donde en su primer momento teníamos, en principios de declaraciones de derechos y garantías se incorporaron 27 nuevos principios, derechos y garantías. ¿Sí? Dentro de esos, el 34 es el del agua. ¿Sí? Vamos al 34. Vamos al 34. El 34 dice así: el agua es un bien colectivo de uso común e indivisible, esencial para la vida humana, de los ecosistemas y del desarrollo productivo. Tiene función social y ambiental y goza de especial protección desde la perspectiva sistémica. Ese tiene 4 párrafos, este es el primero. Uh-huh. Si quieren vamos analizando por párrafo. Lo que vos digas. Vamos analizando por párrafo. Acá aparece esto de bien colectivo. Esto es dentro de los que nosotros llamamos, desde los juristas, yo soy ingeniera ambiental, pero aprendí un poco de legislación. Los juristas hablan de derechos colectivos. Dentro del ambiente y el agua, o los bienes culturales también, o los espacios públicos, forman parte de estos derechos, bienes colectivos, ¿sí? Ahora el agua se lo considera desde ahí. Y lo que es sumamente importante para mí es esto que le agrega la perspectiva sistémica. Si bien los juristas son de poner orden a las palabras y en ese orden le dan una prioridad, acá va primero la vida humana, lo social, ¿sí? Después va los ecosistemas, lo ambiental, y después va el desarrollo productivo, lo económico. ¿Sí? Eso en orden de prioridad desde lo jurídico. Ese es el orden de prioridad. Desde lo jurídico, y sigue la línea de lo que, como antecedente para tener este artículo, si bien hablamos de la comisión y demás, hubo 2 antecedentes importantes para sumar a esto. El tener como provincia la ley de aguas, si bien tiene su falencia porque no estaba reglamentada, pero estaba la ley y sigue la línea de la ley. La ley de aguas prioriza también lo social, lo humano, después lo ambiental y después lo productivo, ¿sí? Bueno, yo voy a invitar después en el tercer párrafo, vamos a volver a la perspectiva sistémica. Dale. Si seguimos... Te hago una pequeña aclaración para el oyente. Todo esto que está diciendo Pame está muy bien graficado, lo hizo Pame, en una placa que se ve en nuestro canal de YouTube. Digo porque por ahí la gente... Sí. Esto es un programa de radio, pero en YouTube aporta mucho. Claro, yo traté de ser gráfica con color y separar los párrafos, ¿sí? El segundo párrafo es conciso y para mí, que yo me dedico a lo que es ingeniería sanitaria, es un gozo y un disfrute enorme tenerlo. Dice así: toda persona tiene derecho de acceso universal y asequible al agua potable y al saneamiento.
Wow, acá ya estamos marcando una diferencia importante, ¿sí? La ley de aguas no hablaba del derecho fundamental de toda persona al acceso al agua potable, pero no al saneamiento. Y este fue también un antecedente que sumó ser parte miembro de la ONU con los objetivos al ODS, con los objetivos al 2030, con los objetivos de desarrollo sustentable. El objetivo número 6 al 2030 consiste justamente en el agua limpia y el saneamiento, ¿sí? Entonces, sumó eso, ¿sí? Amén, todas las organizaciones, todos los proyectos que hubo, pero fueron los antecedentes legislativos o antecedentes normativos que nos sumaron. Bueno, acá yo es donde encuentro un bache legal y donde pongo como desafío a posteriori, cuando uno habla de agua potable. ¿De qué se trata el agua potable? Claro. Asumimos que todo el mundo lo entiende, pero a veces se compara y se dice que es lo mismo que decir agua corriente, agua clorada, agua segura. El agua que se puede consumir, digamos. Claro, es el agua que se puede consumir, pero así como lo decís vos, no está escrito. Claro. Ni en la Constitución, ni en la Ley de Agua, ni en la 11.220, que es la ley que regula el ENRES y es la que nos dice las normas que debe cumplir el agua para ser apta para el consumo. Pero no me dice el agua potable es tanto. Entonces hay errores en lo común de la gente que cree que el agua que sale de mi canilla es potable. Claro. O tengo miedo, ¿no? Porque yo la veo media turbia, media confusa. ¿Es potable, no es potable? Por ahí es muy salada también. Claro. Entonces tenemos que poder especificar, aclarar y definir ese término desde la normativa para que sea claro. ¿Sí? Porque si no, hasta los mismos funcionarios meten la pata diciendo que hay agua potable cuando le estás dando agua clorada. Exacto. Agua de perforación que tienen, hay muchos pueblos que tienen arsénico en su composición. Me estoy viendo a Franco porque me estoy corriendo el micrófono, ahí vamos. Y la clora parece hasta rica, pero no es potable, ¿sí? Para muchos pueblos todavía tienen que ir a un lugar donde a esa agua se la filtra con tratamientos especiales para que sea apta para el consumo, para que sea potable, ¿sí? O la tienen que comprar. Claro. Entonces, por eso es muy importante aclarar ese término. Si seguimos con el artículo, el tercer párrafo ya habla de cuestiones políticas, como la provincia dice así: la provincia estructura la política pública de gestión integrada, sostenible y planificada de los recursos hídricos en base a la seguridad hídrica. Este término lo vamos a tener en cuenta. La equidad intergeneracional, el ordenamiento territorial, el establecimiento de cuencas hidrográficas, la preservación del ciclo hidrológico y de los humedales, la interpretación más favorable a la protección de los recursos agua y ecosistemas conexos, la información pública y la participación ciudadana. Fíjense, si seguimos el orden jurídico, participación ciudadana queda último. Pero si lo vemos desde el punto de vista sistémico, que es la invitación que se nos hace en el primer artículo, es todo importante. Todos estos términos que dijimos son importantes y hablan como si fuera una economía circular. Claro. ¿Sí? Desde el ambiental tenemos que hablar de sistema o de sistemas planos donde todos se interrelacionan, ¿sí? Es importante el ambiente, los humedales para la conservación del agua. Totalmente. Entonces, el artículo 33, que también es otro bonus de la nueva Constitución, que habla del ambiente, están relacionados. Yo no puedo hablar solamente del 34. Después hay otros artículos que se relacionan también, como el 13. El artículo 13, el que lo pueda, después léanlo. Si quieren, pidan el link, yo les pasé para que puedan compartir el link de la Constitución y leerla. Pero el artículo 13, la provincia asume que hay desigualdades estructurales en la provincia. Si quieren leerlo, acá está. No, está. Hay diferencia estructural, entonces lo que pretende hacer es adoptar medidas de acción positivas para reducir esas desigualdades. Entre ellas, bueno, empiezan cuestiones de género, infancia, adultos mayores, muchos más. Y los últimos, también si lo vemos a nivel sistémico, no deberían ser los últimos, habla de discriminación, habla de territorios. Miren, en la provincia no es lo mismo estar en Santa Fe, en Rosario, que estar en Gato Colorado, ¿sí? Pero no tendrían que haber esas diferencias cuando queremos garantizar estos derechos a todos. Entonces, bueno, varios artículos se relacionan. Y en este artículo 3 aparece el término de seguridad hídrica,
que un nuevo término, que ya con ese término ya tal vez hubiera sido no necesario seguir ahondando en los otros, en los otros que después siguieron, porque este párrafo habla de un nuevo término, que es la capacidad, definida por la UNESCO en el 2014, que es la capacidad de la población para salvaguardar los accesos a cantidades adecuadas de agua en calidad aceptable, que permita sustentar tanto la salud humana como los ecosistemas. Los pone igual, ¿sí? Y me queda, Pame, un minuto para el párrafo cuarto. Bueno, búsquenlo. Seguridad hídrica es un término que va. Y para cerrar, el último párrafo dice: la provincia puede celebrar acuerdos con otras jurisdicciones para la elaboración, implementación y evaluación de políticas de gestión, desarrollo y preservación de las cuencas interjurisdiccionales. Esto también se relaciona con esto que decía recién de seguridad hídrica, que habla de esta mirada de sustentar los ecosistemas para la salud humana, basándose en las cuencas hídricas, garantizando la protección, y también habla de la prevención contra inundación. O sea, es bastante completo. Esto. Está piola. Nosotros el año pasado seguimos bastante la reforma constitucional. Hablo por mí. Sí. Yo fui crítico con respecto a algunas cosas que uno quisiera que hubieran estado vinculados con el ambiente en la Constitución y no aparecieron. Sí. Pero también aplaudimos cuando algunas cosas como estas aparecen, Seguro. sobre todo en un contexto nacional, Tal cual. donde están planteando la posibilidad de privatizar todos los servicios de agua. En este caso nosotros tenemos un artículo en la Constitución Provincial que prohíbe eso y que habla de la seguridad hídrica y que habla del derecho al agua, y bienvenido sea. Exacto. ¿Sí? Y esto de las cuencas interjurisdiccionales, o sea, claro, no está desprendido. Nosotras, el agua que nos llega y que se cambian los colores en la laguna Setúbal viene de la cordillera. Entonces, en la cordillera no hay glaciares. Claro, está todo relacionado. O sea, no Buenísimo. podemos separar el ambiente, no tiene fronteras el ambiente. Son buenas costumbres verdes, digamos. Sí. Termino con una frasecita Dale. que ayer estuve en una capacitación y me encantó. Dale. Unos españoles que tratan agua y demás, ellos se basaron en estudiar y analizar el agua, la eficiencia del agua, usando que cada gota de agua, considerando que como si cada gota de agua fuera la última. Bien.